Venimos recibiendo en este Hacerlos Pasar, Sergio, en los últimos tiempos, a muchas personas en la ciudad de Río Tercero que a través de sus historias también nos abren una ventana a cómo era la ciudad en otros tiempos, ¿no? Exacto, la historia, la sociedad, como nuestra mirada siempre va por el lado de la relación con las manifestaciones culturales, estamos aprendiendo, escuchando y aprendiendo también cómo eran ese tipo de relaciones antes y cómo se trasladan al presente. Está interesante. Recibimos a nuestros invitados porque hoy la charla se puede disparar para varios ámbitos, así que le agradecemos la presencia a Adrián Escopa y a Jorge Volati. Muchas gracias por venir. Gracias a usted, gracias por invitarme. Dos riotercerenses de la misma generación, más o menos de la misma generación. Así que el enfoque seguramente va a tener... Creo que soy más pichón. Continuidades, ¿no? Sí. De alguna manera, repasando programas anteriores, nos dábamos cuenta de que por ahí estábamos hablando también de herencias, de la cuestión de las herencias simbólicas, culturales, afectivas, emotivas. Que no solo están atados al núcleo familiar, sino a la sociedad misma. Seguro, porque aparecían, por ejemplo, vecinos, amigos, espacios de la escuela, por ejemplo, y que cada uno de los invitados notaba que iba como recogiendo eso desde el pasado hacia el presente. Así que por ahí nos gustaría preguntarle a nuestros invitados, ¿qué notan ustedes como herencias, como cosas que tienen como un legado de las infancias hacia acá? Bueno, me parece que la infancia, bueno, no lo digo yo, lo dicen los psicólogos, Sí. los estudiosos del tema, la infancia marca y determina muchas cosas. Y en cuanto a eso, yo, como decían ustedes, el cruce de herencias del contexto histórico, del contexto familiar, del contexto vecinal, si se quiere, social, ha sido determinante en mi vida. Así que mi herencia es ser un chico de Barrio Norte. Bien. Me crié en Barrio Norte en los años 70. Y en ese Barrio Norte, que era un mundo aparte todavía, aunque ya había mucha más integración con la ciudad, había un marco de solidaridad entre los vecinos, en una década muy complicada. ¿Hablamos de? De los años 70, yo nací en el año 1967, o sea que, Claro. que además ese año pasaron un montón de cosas, murió Che Guevara, bueno, nací yo. Y en torno a eso se fue dando lo que fue pasando después. Claro. Bueno, qué sé yo, la solidaridad básicamente, nosotros tuvimos la desgracia de perder a nuestro padre muy chicos, y hubo una red de contención en el barrio, en la cuadra, que yo la recuerdo permanentemente, y yo creo que a partir de ahí también empiezo a elaborar otras cuestiones como ideología, posiciones frente a la vida, frente a la sociedad, que me parece que me definieron. O sea que ahí hay un enlazado social, comunitario, que de alguna manera lo recibís como herencia. Sí, Claro. sí, yo no sería lo que soy sin mi vecino de la infancia. Eso es muy interesante porque a veces se escucha en los porteños que se definen desde lo barrial. Yo soy de Palermo, yo soy de San Martín, yo soy de Matadero, dicen, ¿no? Los de Barrio Norte, todos decimos que somos de Barrio Norte, aunque no nos vivamos en el barrio. Claro, Claro. en las ciudades más chicas no es tan común, pero aparece ahí. Sí, pero sí, aparece. yo creo que tiene que ver con la posición, y probablemente se dé en otras ciudades que están cortadas al medio por el ferrocarril. Ah, bien. Probablemente con el tiempo, si se crece la ciudad hacia el norte, del río para allá, será lo del otro lado del río. Creo que ya hay algo de eso. Sí, claro. Pero en esa época era lo del otro lado de la vía. Una marca de identidad. Sí, con una... En casi todos los pueblos atravesados por la vía, en La Pampa, Grita, de un lado estaban los más pudientes, del otro lado los menos pudientes. Bueno, a mí me tocó nacer del otro lado, de los menos. Y bueno, eso después se reconfiguró, hay otra historia, pero eso definía muchas maneras de ser, de criarse en la calle, de jugar a la pelota en la calle, de estar con los amigos todo el día en la calle, o en otros tiempos, obviamente. Que bueno, yo en el barrio donde vivo ahora también mis hijos más o menos se han criado así que
Pero sí, eso ha sido determinante. Yo tengo amigos de la infancia hasta el día de hoy de mi cuadra. Claro, claro. Y Jorge, ¿en qué pensás cuando pensás en esto de la herencia social o la herencia familiar? ¿Qué sentís que recibiste en ese periodo de infancia y juventud en la ciudad de Río Tercero? Bueno, la diferencia es que yo nací de este lado. Claro. Sí, yo nací justamente, viví durante muchos años en la primera cuadra de la calle Belgrano. Entonces el contexto era diferente al que podrías contar vos, pero no muy distinto. No, tanto, no. Nada más que teníamos otros vecinos, otras cuestiones. Por ejemplo, estábamos de alguna manera un poco más cerca de la zona céntrica. Teníamos un contacto mucho más directo con toda la parte comercial, actividades. Había una cooperativa importante en la esquina, sí. Cooperativa agrícola ganadera que movía mucha gente que venía desde la zona rural. Entonces, el hecho de que uno haya desarrollado parte de su vida en eso ha dejado, y es cierto, muchas marcas, muchas cuestiones que con el tiempo se fueron fortaleciendo. Por ejemplo, puedo decir de que con los vecinos, nosotros no teníamos televisión, claro. Apenas salieron los primeros televisores, íbamos de un vecino, claro. Íbamos la noche de un vecino a ver el show de Carlitos Balá, en blanco y negro en esa época, por ejemplo, los 10 miércoles, una cosa así. Entonces había también esa relación de barrio donde uno tenía con los vecinos del barrio un contacto diario, una relación diaria. Pero a eso se le sumaban, bueno, el resto de las actividades, antes lo habíamos anticipado, estábamos, como quien dice, a la vuelta del cine cooperativa, que eso también generaba una actividad también importante social, porque nos juntábamos, los compañeros, los amigos, inclusive los compañeros de escuela, para ir al cine. Claro. El cine atravesó tu vida. Exactamente, sí. Justamente yo a veces lo cuento en algunas oportunidades, que yo tuve la oportunidad, reiterar la palabra, de poder conocer esa sala antes que se inaugurara. Mi padre estuvo en la comisión desde que se creó la comisión, la primera cooperativa para la construcción del cine. Que digamos una rareza que un cine sea cooperativo. Bueno, aclaremos que fue el primer y único cine cooperativo de Sudamérica. Claro. Con ese pensado a lo grande, porque la cantidad de personas que entran, no sé si desde el comienzo, sí. Pero es medio récord. No sé si en la provincia hay otro lugar de ese tipo que puedan entrar 900 personas, por ejemplo. Bueno, es una de las pocas salas que quedan en el interior de la provincia con esa capacidad. O sea, que lo pensaron para sí. la posteridad. Hay muchos detalles. Lo quedaba chico. Claro, es que normalmente se llenaba la sala en unas épocas, ¿no? Había películas que convocaban mucha gente y era sala llena, y a veces 2 funciones, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, que algún día podemos ampliar este tema, ediliciamente fue muy bien pensado, porque cuento esto rápido. Sí. El terreno donde querían construir el cine tenía 15 metros de frente por 50 de fondo. Y como resultaba un poco angosto, le compran al vecino 5 metros más por 50 para lograr un frente de 20 metros. Eso les permitió construir la sala, ¿no es cierto?, con el hall de entrada, camarines atrás, y dejar 2 pasillos laterales. 2 pasillos laterales para no estar colindante con los vecinos por un problema acústico, y por otro lado, por una facilidad de poder ingresar lateralmente hasta el fondo, hasta el teatro, digamos, hasta los camarines o escenarios, sin necesidad de pasar por la sala. Estamos hablando de los comienzos del 60. Sí. Ya había, lo que vos decías, una visión muy, muy amplia. Bueno, eso yo lo viví de chico. Justamente les decía de que la primera vez que entré al cine fui con mi padre. Estaba en construcción, no estaban las butacas, estaba el contrapiso hecho, y yo en esa época tenía un cartincito pedales y me acuerdo que me tiraba. Me deslizaba hasta el fondo, volvía caminando y volvía a tirar. Me quedó eso. Sí. Tenía 4 o 5 años en ese momento. Y ¿recordás qué películas eran las primeras o de qué tipo de películas? Lástima que no lo traje. Sí. Tenemos en el teatro guardado el primer programa, que fue el día de la inauguración, fue un sábado. Casualmente ahora en junio cumplimos 61 años. Digo cumplimos porque la cooperativa cumple esos 61 años. No recuerdo en este momento el nombre de la película porque, bueno, evidentemente ha pasado mucho tiempo y uno con tantas películas que han pasado y eventos, uno eso se olvida. Pero bueno, quizás si hay otra oportunidad y podamos explayarnos un poco más en el tema, podemos hacer un poco de la historia de eso. Pero bueno, volviendo a lo mío, no quería salir demasiado de eso.
más allá del legado a nivel familiar, Sí, sí, sí. ¿no es cierto? Que uno aprende digamos, aprende cosas de mis padres, por un lado, mis hermanos mayores, los vecinos, y también reconocemos, íbamos a jugar a Barrio Norte, Sí. hacíamos tomar botella. A veces teníamos los karting a rulemanes, Sí, sí, y sí, se había sí, hecho no una pistita en Barrio Norte, en una esquina. Sí, que ahora está parte de eso del hipercaracol. Exactamente, y íbamos a competir allá. Así que había, El supermercado. el supermercado Caracol. Sí, sí. Íbamos a competir allá, así que había esa cuestión de... Sí, sí. Sí, había una comunicación. Sí, sí. Sí, lo que me parece a mí que se daba un grado todavía, no digamos de división, porque mira, yo a los 16 años me fui a vivir a Barrio Castañino. Y la primera vez que me vine caminando al centro de Barrio Castañino estaba a 10 cuadras. Y yo antes estaba a una cuadra, así que no estaba tan cosa. Claro, claro. Pero es como que había una red de algunas costumbres. Sí, sí. No vamos a hablar de grandes Sí. diferencias, No, sino de maneras por ahí distintas de vincularse. Qué sé yo lo vivo, lo tengo idealizado. Así puede ser también. Sí, sí. Y fue esa red la que te impulsó después con el tiempo a trabajar por la sociedad o por la ciudad de Río Tercero. A mí me inquietó siempre la política, siempre desde chiquito. Yo tengo el recuerdo de haber acompañado a mi mamá, porque antes, fuera de cámara, hablábamos de la herejía, mi madre y la familia materna. Mi papá era italiano y, como ya decía, murió cuando yo era muy chico, nunca tuve posibilidad de hablar de política con él. Y mi mamá y toda su familia eran peronistas. Así que yo le acompañé a votar a Cámpora en el 73, marzo creo que fue la elección. Después asume el 25 de mayo. Y yo me quedo grabado, porque ese día descubrí dos cosas. Mi mamá iba a votar a Cámpora. Descubrí cómo era el tema de de las elecciones. Insisto, yo no tenía 7 años todavía. Y había un colimba en la puerta con un arma larga, como se le hacía en esa época. Y yo no me animaba a entrar. Y el chico me dice, para mí era un hombre muy mayor, obviamente. Claro. Me dice, pasa, no tengas miedo que algún día te va a tocar agua. Ese día juré también que no iba a ser el servicio. Pero bueno, no está nada. Gracias a Dios, zafe. Por suerte de esa materia. Zafe. Y bueno, eso, desde ahí yo tengo recuerdo de esa campaña, de ver volantes en la calle. El día que volvió Perón, había una unidad básica. Tiene que haber sido el 72, 73, no me acuerdo cuál de las vueltas fue, en la esquina de General Paz y Uruguay. Mi abuela vivía en la calle Uruguay y nosotros habíamos ido a ver por la tele todo el como decías vos, mira vos, nos veníamos de Barrio Norte hasta eran 6 cuadras. Claro. Y yo me acuerdo del amontonamiento de gente en esa esquina, me acuerdo cuando el velorio de Rucci, ni hablar cuando muere Perón. Claro. Eran tiempos también convulsionados, ¿no? Por eso te decía que la década del 70 a mí me marca también. Sí, se convulsionaba y que Río Tercero se hacía eco, porque a veces también, hoy día también son tiempos convulsionados, pero no es que no se hace directamente. No, pero la convulsión de hoy es más bien retórica. En realidad después que la convulsión efectiva. Eran bombas en la calle, claro. Claro, y el miedo era que te venía uno y te decía no levantes un papel en la calle porque es de los montoneros y te van a llevar, o otro que te decía hay una bomba, o te van a llevar los militares, o los milicos en los molinetes de la estación vieja, los milicos eran colimba también, Claro, sí. haciendo guardia, toda esa cosa, ¿viste? Eso vino como a romper las infancias, ¿no? Toda esa época es como... Fue un golpe drástico a toda la inocencia infantil. En esa infancia, ustedes nombraron juegos recién, que jugaban. ¿Qué juegos recuerdan? Básicamente, ¿deportes o juegos? Bueno, desde muy chico nos juntábamos algunos en los patios de alguna casa, hacíamos pistitas en la tierra y con autitos que tirábamos con la mano, ¿no es cierto? Una cosa muy simple, que hoy serían el loto o los escaléctricos. Claro. Pero era de tierra y muy básico. Pero después de eso se juntaban ahí en el terreno, siempre decimos el terreno del ferrocarril, Sí. el que sigue siendo actualmente, pero hoy tiene una actividad mucho más abierta. En aquella época era muy limitado. Y habíamos logrado hacer una pequeña canchita de fútbol donde íbamos a jugar
también los chicos de la cuadra. Entonces, eso sumado a los barriletes, que remontábamos también ahí en el terreno del ferrocarril, y los famosos, esto que decíamos recién, los karting alemanes, que cuando asfaltaron las calles estas, las primeras calles que empezaron con Belgrano y otras más, claro, teníamos dónde andar, pero en las calles, lo cual era un riesgo, un problema. Pensaban que les habían asfaltado para ellos. Nos había facilitado algo, pero... A nosotros al revés, el pavimento cuando llegó al barrio nos quitó la cancha de fútbol. Claro. Porque nosotros jugábamos en dos árboles en un arco y 2 árboles en el otro. Y ahí se armaban los partidos, las peleas. Teníamos también la pista para ir a correr en karting, usábamos los cordones de la vereda también, las veredas altas. Sí. Si les parece, hacemos una breve pausa y ya volvemos con el segundo bloque. Perfecto. Muy bien, y hablando de herencias, como planteábamos en el bloque anterior, en tu caso, Jorge, hay una herencia como directa, porque tu papá es como el constructor, el autor, digamos, del reloj de la iglesia, sería el reloj más famoso de la ciudad, y de alguna manera vos heredaste ese trabajo, ese mantenimiento. Sí, bueno, justamente, eso sí fue una herencia que yo lo acompañé a mi padre desde chico, con pantalones cortos, podemos decir, a las veces que iba a visitar el reloj para ponerlo en hora, cada tanto había que hacer un trabajo de mantenimiento, porque es un reloj mecánico. Y él lo hizo durante toda su vida hasta que falleció. Cuando él fallece, queda como un poco abandonado eso, porque él se encargaba de subir y mantenerlo y todo. Llegaron a romperse los vidrios y entraron palomas, se trabó la máquina. Y en una oportunidad decidimos con el padre Ángel Aguirre de reconstruirlo, digamos, ponerlo nuevamente en marcha. Y ahí nace mi continuidad. Claro. Lo ponemos en marcha con un grupo de personas que hicimos todo un trabajo de recuperación y de ahí en más mi responsabilidad, si cabe el término, es mantenerlo en hora. O sea que el hombre que maneja el tiempo de la ciudad... Exactamente, el dueño del tiempo. Que se corte. No, tratemos que esté en hora. Había una serie que se llamaba El Ministerio del Tiempo, Exactamente. Y si hablamos de tiempo, también hablamos de recuerdos. Y en este programa, siempre en el final del programa, buscamos el recuerdo en las cosas. Tratamos de que las cosas nos traigan o nos remitan a viejos recuerdos, en este caso de los invitados. Eso es, aquello que denominamos, o nos gusta denominar, la memoria de los objetos. ¿No? Así que los invitamos a mostrar qué trajeron y a contarnos un poquito qué. Primero, ya que estuvimos hablando de la infancia, es una foto de febrero de 1975, en donde hay 3 chicos jugando la pelota. Uno soy yo, otro el nene Menso, que si nos está viendo le mando un gran abrazo, y no nos podemos acordar quién es el tercero. A esa foto la sacó Enrique Gandolfo, que era vecino nuestro, y que forma parte de ese entramado que yo les decía en la cuadra, que a mí me permitió un acceso a la cultura sin tener idea mucho de qué era eso, desde muy chico, y que me sirvió para el transcurso de los años posteriores también, de verlo pintar cuadros, y qué sé yo. Bueno, esta es la única obra que yo tengo de él, que es original. Y después una que tiene que ver ya con un tiempo más posterior, que ya tiene que ver con mi juventud, que habría que empezar a hablar también de los años 80, que también fueron determinantes de mi vida, que es el libro Irigoyen de Félix Luna, que durante mucho tiempo, cuando flaqueaban las fuerzas y le entraban las dudas, fue mi material de consulta. Voy a Irigoyen me salvo. Esta es la constatación de la herejía. De aquel voto de Cámpora al... la herejía mía, sí. Claro. Hay otra herejía después, pero... Es una herejía deliberada. Y ahí Sí, podríamos- fue una herejía, pero que tiene que ver con esto que te decía. Así como fueron determinantes en los años 70 en esto, Sí. también fueron determinantes para los años 80 y para esto que vino después, junto con la música, que ya va a hablar él también, que hasta el día de hoy ya no escucho tanto como antes, pero siempre me gusta estar en un asado con amigos, con la guitarra. Guille lo sabe perfectamente, los momentos que soy en esas circunstancias. Bien, Jorge. Bueno, ahora hacemos un salto cronológico en el tiempo y me voy a la época cuando tenía 14, 15 años y cuando, en la época del secundario, que uno empieza a tener un contacto más directo con la música.
Y más allá de haber heredado lo que algunas veces hemos hablado de todos estos grupos de extranjeros, de Beatles, Rolling Stones, etcétera, etcétera, también, bueno, aparecían otros grupos que tenían cierta incidencia y que uno tenía prevalencia. Y todo, había una movida muy importante, una música muy rica, sobre todo en el rock nacional en esa época acá, también con grupos y con canciones muy, muy clásicas que hasta el día de hoy tienen vigencia. Y yo justamente quería mostrar esto. No era lo que quería traer, porque quería traer un vinilo, que era el que tenía de este disco. Y este disco es un clásico. Hace poquito, en marzo, cumplió 50 años que se editó. Y también, sobre este disco, tengo una anécdota. Cuando sale, en marzo del 73, se empieza a difundir. Y a través de la radio, de alguna forma, yo me habré enterado de que estaba este disco y lo quería comprar. En el año 74, ya yo iba en ese año, al tercer año de la escuela, recuerdo que había una disquería en la calle Libertad, una disquería muy chiquita, y voy un lunes a ver si tenía el disco, y justo lo habían recibido. Fue un lunes 1 de julio de 1984. Y voy ahí a buscarlo el disco, era casi el mediodía. Me acuerdo que lo vimos, le pregunté cuánto salía, le digo, bueno, a la tarde vengo a buscarlo. Sí. ¿Qué pasó ese día? Fallece el general Perón. Ah, claro. Al mediodía, a las 2 de la tarde, se decreta, ¿no es cierto?, duelo nacional por 4 días. Y bueno, tuve que esperar 4 días para ir a buscarlo. Y me acuerdo que pasaba en alguna salida y estaba la vidriera de la disquería y estaba el disco ahí arriba del mostrador esperando que nos fuera a buscar. Y Claro, tuve que esperar que pasara. Fueron varios días. Fueron 4 días, por lo menos. es una de las cumbres del rock internacional. Claro, por eso me hubiera gustado traer el vinilo, que es el que realmente compré en esa época, pero bueno, al menos sirve para graficar. Y también trajiste una de las cumbres del rock argentino. Bueno, para que vean que no solamente era la música internacional, sino también este era un grupo que me pareció muy bueno en su momento, Voz Day, y esta es una obra conceptual muy importante, también que marcó una época. Con Soule a la cabeza. Claro, Ricardo Soler, Willy Quiroga y Rubén Basualdo. Bueno, también creo que el que lo ha escuchado alguna vez le queda marcado, ¿no es cierto?, el trabajo realmente que se hizo con los recursos que había en esa época. Y una de las primeras obras conceptuales. Sí. En el sentido de que un concepto recorre todo el... Exactamente. Había habido un proyecto de Spinetta de Almendra, en realidad, que era una ópera que justo se separan y quedaron algunos temas que se grabaron Claro. después como canción para los días de la vida. Claro. Sí. Digamos que como banda de sonido, Spinetta, Vox Day, bueno, era una banda muy rica, muy fuerte, inolvidable, ¿no? Sí. siempre. Inclusive en ese momento, quienes nos gustaban, el tema era cuál es el último disco que salió y quién lo tenía. Claro. Entonces ahí lo íbamos a escuchar, etcétera, etcétera. ¿Y nos quedas? Bueno, una revistita que algunos se deben acordar, el famoso Nippur de Lagas, Sí. que fue en su época una revista de historietas, Sí. que tenía un contenido, bueno, bastante simple, hoy lo leemos y nos parecen muy infantiles, ¿no? Pero de todas maneras tenía su parte, digamos, atrapante, en el sentido de que había historias que iban continuando en los distintos números. Esto salió una vez por mes. Entonces había que esperar un mes para ver cómo continuaba la historia de tal otra, ¿no? Sí, pero con muchos fanáticos, mucha gente que lo seguía. Yo creo que sí. Esta historieta y otras. Otras sí, había otras, por supuesto. Yo rescato esta, que fue la que nosotros nos gustó desde un principio. Y compramos el primer número y tuvimos toda la colección hasta que un día se dejó de editar. Hoy hay reediciones en volúmenes compactos donde están esos. Sí, siempre dicen. Yo tuve una que se perdió en el camino, Claro. Que era una cosa grande, así. Sí. Nippur de oro, me parece. Algo así. Así. Y la había comprado en una compra-venta de revista que en esa época existía. Claro. Claro. Adrián y Jorge, muchas gracias por esta visita. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. Nos han ayudado digamos, a expandir el mapa de la cultura popular desde los relatos personales. Bueno, muchas gracias Muy por la interesante. invitación. Sí.